Bien amigos, seguimos nuestro encuentro con Héctor Amodio Pérez. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros fue derrotado, esto es una pregunta mía, ¿fue derrotado por sus propios errores? Yo te diría que en más de un 60 o un 70% la responsabilidad es propia del MLN. Porque a partir de 1971, paradójicamente después de la fuga grande de Punta Carretas, que pareció que aquello era el triunfo final, el MLN entra en una dinámica de deterioro de la organización interna, que culmina el 16 de marzo de 1972, donde Eleuterio Fernández Huidobro y Raúl Sendic desplazan al ejecutivo que venía actuando en ese momento y se hacen con la dirección del MLN. Y eso tuvo una consecuencia inmediata, aunque ya el deterioro venía de antes, pero tiene como circunstancia es que asumen la dirección del MLN tres personas que los conceptos que tenían del organizativo eran prácticamente nulos. Como era Sendic en primer lugar, el ñato Fernando Huidobro y Julio Marenales. Estos eran voluntaristas que creían que de hacer la guerra alcanzaba con tener ganas y jamás tuvieron en cuenta que la guerra o la guerrilla necesita de mucha gente que esté conjuntada, que esté preparada, que tenga el armamento adecuado, y el MLN no tenía nada de eso. No tenía nada de eso porque era una guerrilla urbana que tenía como método de actuar, desaparecer, esconderse dentro de la propia ciudad. O sea, éramos ciudadanos, jóvenes, montevideanos la mayoría, algunos del interior, pero ciudadanos también, que no teníamos experiencia militar ninguna, que no sabíamos manejar armamento más que la pistola o el revólver que usabas cuando íbamos a atracar un banco o a secuestrar a alguien, y de ahí no salíamos. Y no teníamos, digamos, la capacidad física que puede tener un soldado profesional, entrenado, preparado, que es un ente preparado para aguantar distintas circunstancias físicas, y nosotros no estábamos en esas condiciones. Y el Bebe Sendic montó toda su infraestructura en el interior con gente de la ciudad. Se llevó muchachos de 18, 20, 21 años, 25, algunos mayores, de 30, 32, pero todo de la misma característica. Y lo llevó a participar de una guerra que se llamó, no se quiso reconocer que se pretendía ser una guerrilla rural, pero como en el Uruguay no había selva, no había montaña, pensaron que iban a sustituir las selvas y las montañas haciendo un hueco, un pozo en la tierra, que se llamaban las tatuceras, y desde allí actuar. ¿Qué pasa? Que esas tatuceras eran unos agujeros en la tierra, muy mal acondicionados, muy mal hechos además, hechos por gente que no conocía las condiciones del lugar, que estaban algunos en zonas inundables, donde no había forma de abastecer de comida, no había forma de hacer llegar medicamentos cuando la gente se enfermaba, porque la gente eran seres humanos y tenían que comer, tenían que dormir y tenían que curarse cuando se enfermaban. Bueno, eso fue un desastre total. La gente se enfermó, hubo gente con anemia, hubo gente que pasó frío, tremendo.
y en esas condiciones no se puede salir a combatir, no se puede salir ni a cazar. Nadie va de caza, nadie va a un divertimento como es una cacería en esas condiciones. Un cazador va mejor preparado que un guerrillero del MLN en aquellos años. Ahora, los principios del MLN eran de ultra izquierda o a qué atinaban, porque no queda nunca claro qué es lo que realmente pensaban, a pesar de los documentos emitidos y todo eso. Pero yo pienso, cuando el Che Guevara estuvo en Uruguay, dio la conferencia famosa en la Universidad de la República, y cuando salió le preguntaron, hicieron una entrevista, y una de las frases que quedó para la historia fue cuando le preguntaron sobre los movimientos guerrilleros, y el Che Guevara dijo: no piensen nunca en que van a poder hacer un movimiento guerrillero en el Uruguay, es impensable. ¿Y qué pasó? Que el Che no tenía razón. No tenía razón. Se pudo hacer, se hizo. Lo que pasa es que no fuimos derrotados por ser una guerrilla urbana. Al contrario, fuimos derrotados porque lo que se quiso hacer fue una guerrilla rural. Cuando salieron de la ciudad... Cuando salieron de la ciudad se acabó el MLN. Porque el MLN no tenía soldados, no tenía gente de campo, no tenía vaqueanos, no tenía gente físicamente preparada. No alcanzaba con la voluntad. Y ese fue uno de los mayores fallos no solo de Sendik, de la gente que lo acompañó. Porque Sendik, independientemente del prestigio que pudo haber tenido en lo interno, no era el jefe único. Hubo mucha gente que yo les llamo cómplices por omisión, algunos, y otros porque participaron directamente en la elaboración de esos planes que eran suicidas. Y eso, en esos términos, yo venía discutiendo con la plana mayor del MLN desde el año 70, porque eso no fue una cosa que surgiera de un día para el otro. Esto se empieza a discutir después de agosto de 1970, se discute dentro del penal de Punta Carretas, y yo soy uno de los opositores a esa línea de trabajo. Pero no solo yo, toda la gente que venía conmigo de la columna 15, Bassen, Engler, Candán, la Negra Alicia, todos los presos que estábamos en Punta Carreta, que teníamos conceptos organizativos más acendrados, digamos, estábamos en contra de eso y no pudimos convencerlos hasta que la misma realidad les hizo ver que aquello era un desastre. Si vos lees la biografía, entre comillas, porque lo que escribió Blixen sobre Sendik, que dice que es una biografía, no lo es, es un panegírico de Sendik, donde se le adjudican a Sendik cosas que Sendik ni cerca le pasó por al lado. Suele pasar esas cosas. Bueno, si vos lees vas a ver que hay pasajes donde hay versiones de los propios cañeros militantes de UTA, algunos de los cuales participaron en esa guerrilla rural, donde los tipos dicen: teníamos que hacer fuego con hojas, salíamos con el agua por las rodillas, trataban de carnear una oveja y no la encontraban, y comían boniato, lo dice el Cholo González, comíamos boniato cocinado con hojas. En esa situación se pretendió enfrentar al ejército y además sin balas, porque no había munición, no había. Ahora, últimamente,
en lo que se llama la historia reciente, dice que los tupamaros lucharon contra la dictadura. Yo, bueno, los periodistas de larga data quedamos un poco sorprendidos con esa aseveración, porque la dictadura es del año 1973 en delante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo esa afirmación? Bueno, porque nosotros, o mejor dicho, el MLN participó en buena medida de la dinámica política de aquellos años que llamaba dictadura al gobierno de Pacheco Areco. Entonces, el gobierno de Pacheco Areco evidentemente no llegó a ser una dictadura, pero era un gobierno autoritario. Entonces, como gobernaba en base a las medidas prontas de seguridad, claro, se empezó a hablar de la dictadura de Pacheco, del pachecato y todo lo demás. Pero la verdad que Pacheco había ganado, no Pacheco, las había ganado Gestido, y Pacheco, que iba de vicepresidente, le tocó, a la muerte de Gestido, le tocó asumir la presidencia. Ahora, nosotros también le llamábamos ese periodo, no solo nosotros, yo creo que en algunos medios periodísticos se hablaba de la dicta blanda, y no dictadura. Cuando vino la dictadura, el MLN no estaba, ya había sido derrotado. ¿Qué pasaba? Que nosotros en lo político, que hacíamos análisis de la situación, habíamos considerado que el advenimiento de una dictadura iba a ser favorable a nuestro accionar, porque pensábamos que una dictadura nos iba a permitir que nuestro accionar tuviera un mayor apoyo social. Y no fue así. Y no fue así. No fue así porque cuando llegó la dictadura nosotros no estábamos. De la misma manera que decíamos en lo interno que una invasión del ejército brasileño contribuiría, porque pondría a la población a la lucha contra un ejército extranjero. Invasor, claro. Lo que pasa es que eso nunca se dio. Claro, no se dieron las condicionantes como para que resurgiera, digamos así. Quisimos crear esas condiciones, pero no pudimos. Ahora, hubo varios miembros del MLN, ya un poco en el exilio, que trataron de reiniciar la lucha. Trataron por todos los medios de intentar nuevamente. Pero una parte, como tú decías, de la cúpula del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros fue la que paró la cosa. Ahora, se han escrito muchas cosas y se han dado muchas versiones, pero ¿cuál fue realmente la situación en que se vieron después del 72? Bueno, porque todos escaparon. Muchos escaparon, muchos estaban en Chile, ya habían huido de Chile, muchos recalaron en la Argentina, mucha gente que huyó de Chile y de la Argentina después terminó en Cuba. En Cuba hicieron cursos de instrucción guerrillera y fueron a pelear a otros sitios, fueron a El Salvador, fueron a Nicaragua, fueron a Colombia, volvieron incluso algunos a la Argentina. Y algunos fueron hasta África. Sí, pero hubo también un sector que se mantuvo alejado de todo eso y que buscó en el exilio una vida nueva. Algunos de esos que buscaron una vida nueva, lejos de la actividad política directa, se dedicaron a combatir la dictadura. Es así, la dictadura desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista del trabajo social. Claro. Antes habían formado, junto con Montoneros y junto con el RP, habían formado una cosa que se llamó la Junta
revolucionaria, una cosa así, que se nutrió con muchísimos millones de dólares de secuestros de dirigentes comerciales en la Argentina, fundamentalmente. La búsqueda de ese dinero de los secuestros terminará siendo después, con el paso del tiempo, la causa de la muerte de Gutiérrez Ruiz, de Serván Michelini, porque se pensó que ellos eran los administradores de esos fondos, de esos dineros. Y por la búsqueda de ese dinero es que terminan matándolos. De la misma forma que se mató a Gerardo Gatti, a Mechoso y toda esa gente que hoy están, algunos de ellos, como desaparecidos. Vamos a hacer otra pequeña pausa y seguimos charlando.